Bienvenidos a Economía en Breve. Comienzo comentándoles que nuestro webinar trimestral de Panorama Económico y Perspectivas estará disponible por un tiempo con descuentos para nuestros suscriptores, así que si no pudiste asistir y quieres verlo a tu ritmo, mándanos un correo a contacto@economiaenbreve.com para que te demos el descuento de acuerdo con tu suscripción y la liga para que lo puedas ver. En México se publicaron las cifras del Indicador Global de la Actividad Económica, el IGAE, del mes de abril, con buenas noticias, ya que, como ven en este cuadro del INEGI, se registró un fuerte crecimiento de 0.8% respecto a marzo pasado, quedando por arriba de lo que el indicador oportuno había anticipado. En esta gráfica puede verse cómo continúa la franca tendencia ascendente, alcanzando el nivel más elevado en lo que va del sexenio. El sector industrial creció 0.4% mensual en mayo, que representa una buena tasa de crecimiento, pero como ven en la gráfica, el sector está básicamente estancado en los últimos 6 meses. Los servicios, en cambio, van volando, como ven aquí, con un crecimiento de 1% real en el mes de abril. Al interior de los sectores hay varios contrastes y algunos con un comportamiento bastante peculiar. La construcción, como ven en esta gráfica, se ha mantenido estancada desde el 2021, lo que representa un presagio de debilidad en la actividad económica en el futuro. Las manufacturas, en cambio, repuntaron un vigoroso 2.1% en abril, retomando una tendencia ascendente luego de algunos meses de aparente estancamiento. Del lado de los servicios, el comercio al por menor se ha disparado durante el 2023, como pueden ver aquí, acelerando su tendencia ascendente respecto a lo observado en el 2021 y 2022. El transporte es otro sector con buen dinamismo, creciendo 2.8% real mensual en este mes. Algo muy curioso e inusual ocurrió, por cierto, con las cifras del sector de servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, que literalmente volaron con un repunte de 12.6% real en el mes. El sector restaurantes y hoteles siguió su recuperación, pero se mantiene todavía cerca de los niveles que había alcanzado antes de la pandemia. En fin, con todo y las rarezas en las cifras de algunos sectores, la actividad económica comienza el segundo trimestre del año con el pie derecho y a un muy buen ritmo. Por otro lado, las cifras de la balanza comercial del mes de mayo resultaron bastante positivas, registrándose un déficit de apenas 74 millones de dólares, cuando en mayo del año pasado alcanzó un déficit de 2.256 millones de dólares. Esto quiere decir que la balanza comercial está prácticamente en equilibrio. Sin embargo, lo más importante es que el comercio total, que es la suma de las exportaciones y las importaciones, repuntó de forma significativa en mayo, como vemos aquí en esta gráfica. La mejoría se da tanto por el lado de las exportaciones manufactureras, que pueden ver aquí destacando el repunte en el valor de las exportaciones automotrices, ilustradas en esta otra gráfica que nos muestra un nuevo máximo histórico, así como un repunte en las importaciones no petroleras, mostradas en esta otra gráfica. Las exportaciones petroleras, aquí ilustradas por las barritas, han venido repuntando un poco, mientras que las importaciones petroleras van en declive. El repunte en el comercio total sugiere un mejor ritmo de la actividad económica tanto en Estados Unidos como en México, y esto desde luego es una buena noticia. En la semana se publicaron las cifras de finanzas públicas del mes de mayo con malas noticias. Los ingresos petroleros acumulan una caída de 24.2% real anual en el periodo enero-mayo, lo que se explica principalmente por la apreciación del tipo de cambio, que representa menos pesos para las arcas del gobierno. En la parte tributaria, los ingresos por IVA cayeron 11.9% real anual en mayo, acumulando una reducción de 5.2% real anual en los primeros 5 meses del año. Por el lado del gasto se observa un incremento sustancial de 24.2% real anual, concentrado en el renglón de subsidios y transferencias en el mes de mayo, que me parece se explica por el dinero que le metieron burdamente, diría, a las elecciones, principalmente en el Estado de México. El otro renglón que crece con fuerza dentro del gasto es el costo financiero de la deuda pública, que en enero-mayo registra ya un aumento de 49.4% real anual, lo que se explica por el incremento en las tasas de interés fundamentalmente. La deuda bruta total del sector público llegó a 14.760 millones de pesos, equivalentes a 841.000 millones de dólares según las cifras de Hacienda. Para tener una idea de la dimensión de la deuda pública en dólares, tomando en cuenta que nuestras exportaciones petroleras en todo 2022 fueron de 39.000 millones de dólares,
La deuda pública equivale a 22 años de exportaciones petroleras. Por otro lado, la tasa de desocupación registró un aumento de 2.9% en abril a 3% en mayo, tomando cifras desestacionalizadas del INEGI aquí ilustradas en la línea naranja. Como vemos en la gráfica, el repunte es bastante claro y podría marcar un cambio de tendencia, aunque siguen siendo niveles todavía muy bajos de desocupación. La población ocupada se redujo de forma importante en 648,000 personas, siendo el menor nivel que se ha observado en lo que va del año, aunque es un indicador que muestra algo de volatilidad. El número de personas abiertamente desocupadas aumentó en 48,000 durante el mes de mayo, subiendo por segundo mes consecutivo, aunque nuevamente sigue en niveles relativamente bajos. Así, las cifras del mercado laboral en mayo mostraron un deterioro que ya veremos más adelante si está indicando un cambio de tendencia. Las cifras de financiamiento de la banca comercial al sector privado mejoraron en el mes de mayo, especialmente en los renglones de vivienda, aquí en la línea oscura, y consumo en la línea azul claro. El financiamiento a empresas y personas físicas con actividad empresarial prácticamente no se movió, como podemos ver en las barras naranjas, y lleva un año básicamente estancado luego de un tímido rebote a principios del 2022, lo que se explica, diría, por el deterioro en las perspectivas y el ambiente de negocios en el país. Al interior del crédito al consumo, todos sus principales componentes aumentaron, como podemos ver aquí, destacando los de nómina y automotriz por su dinamismo. En esta otra gráfica vemos que el crédito en bienes durables, excluyendo automóviles, se ha mantenido estancado en lo que va del año. Por cierto, después de algunos comentarios que me han hecho favor de enviar por correo a algunos de los suscriptores, vamos a regresar a hablar del entorno político dentro del programa semanal. Esta semana irrumpió con fuerza en la carrera por la presidencia la senadora Xóchitl Gálvez, que aspira a liderar la oposición. La senadora es un personaje muy interesante por sus orígenes y por ser producto de la cultura del esfuerzo, lo que representa algo radicalmente diferente a los adversarios que ha venido describiendo López Obrador desde siempre. Ya veremos cómo se van dando las cosas, pero por lo pronto se perfila como una posible candidata con posibilidades reales de ganar. En otro lamentable tema, la inseguridad en el país se ha deteriorado fuertemente en varias regiones distintas, con el crimen organizado incontenible, llegando a hacer estallar un coche bomba en la ciudad de Celaya y al asesinato del líder de las autodefensas de Michoacán, Hipólito Mora, sin que la gran presencia, entre comillas, militar y de la Guardia Nacional que se ha desplegado, sirva de nada. Uno de los problemas más graves que sigue creciendo y que dejará el gobierno de López Obrador como herencia maldita es el deterioro en el entorno de seguridad nacional ante la creciente impunidad con la que actúa el crimen organizado. Por cierto, si este programa te gusta, dale like, compártelo y dale clic a suscribirte en YouTube. Y si el programa te sirve de verdad, necesita estar informado y al día, suscríbete a nuestro servicio en economiaenbreve.com para que tengas de forma oportuna la opinión experimentada y 100% independiente de tu seguro servidor y amigo, servicios que incluyen algunos beneficios adicionales al programa. Pasando a Estados Unidos, esta semana hubo varias sorpresas positivas en los indicadores de la semana que pueden ver aquí en este pequeño cuadro resumen. La principal sorpresa vino en el Producto Interno Bruto del primer trimestre en su revisión, que fue de 1.3% previo a 2%, lo que representa una cifra considerablemente más fuerte. El crecimiento de la actividad económica estuvo impulsado principalmente por el consumo privado, las exportaciones y el gasto del gobierno, mientras que la inversión presenta una fuerte contracción que contrasta con los demás componentes y le inyecta, diría, cierta fragilidad al ritmo que lleva la economía. Por otro lado, el indicador más relevante de inflación para la Reserva Federal presentó una lectura de 0.3% en mayo, apenas por debajo del 0.4% esperado, lo que si bien es una buena noticia, sigue siendo una tasa muy elevada respecto a lo observado en años anteriores, como vemos en la gráfica, y respecto a las metas de inflación de la Reserva Federal. A tasa anual, los precios del gasto personal en consumo bajaron de forma apenas perceptible a 4.6% y, como vemos en la gráfica, no han consolidado una clara tendencia descendente. Luego de esta combinación de indicadores, lo más probable es que la Reserva Federal incremente su tasa de interés de referencia en su próxima decisión programada para este mes de julio en un par de semanas.
El ingreso personal creció 0.4% en mayo y como podemos ver en esta gráfica viene creciendo por arriba de la tendencia que traía antes de la pandemia. El gasto en consumo personal en esta otra gráfica creció de forma marginal 0.1% en el mes de mayo, ligeramente por debajo de lo que se esperaba. Y es notable el cambio en la velocidad del consumo personal antes y después de la pandemia y de los estímulos del gobierno, como vemos aquí en las flechas naranjas, y habrá que preguntarse ¿hasta cuándo puede ser sostenible este ritmo de gasto? En esta gráfica podemos ver el flujo de ahorro en términos reales, que es la diferencia entre el ingreso y el consumo personal, que se encuentra nuevamente en niveles parecidos a los del 2018, lo que sugiere que en los próximos meses veremos una desaceleración del consumo para regresar a un ritmo más sostenible. Esta gráfica nos deja ver cómo se ha incrementado el consumo personal como proporción del ingreso a niveles no vistos en una década. Nuevamente, una señal de que el consumo está creciendo por arriba de su ritmo sostenible y debería venir una moderación en los próximos meses. Los mercados accionarios terminaron el mes de junio con ganancias tanto en la última semana como en todo el mes, como vemos en nuestro cuadro usual de 10 mercados. Destacaron en el mes los rendimientos en los mercados Nasdaq y Standard & Poor's 500 de Estados Unidos, el Nikkei de Japón y el índice Bovespa de Brasil como los más dinámicos. La Bolsa Mexicana de Valores registró una semana con ganancias modestas, en este caso de 0.3% para terminar junio, 1.5% por arriba del cierre de mayo. El peso mexicano tuvo una semana bastante estable, como vemos aquí, terminando en un nivel de 17.12 pesos por dólar, todavía un nivel bastante bajo. En el entorno global trascendieron varios mensajes importantes sobre la política monetaria en el mundo principalmente. El primero vino a cargo de Gita Gopinath, que es subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional y anteriormente era su economista en jefe. En una plática titulada Tres verdades incómodas sobre la inflación, la señora Gopinath dejó claro que aún se requiere más esfuerzo monetario para controlar la inflación y que los mercados están demasiado optimistas al respecto. Señaló que el estrés financiero que produce la política monetaria restrictiva puede generar tensión entre los objetivos de los bancos centrales, por un lado el de controlar la inflación, pero por el otro el de mantener la estabilidad del sistema financiero. También advirtió que es probable que los bancos centrales experimenten más choques de alza en la inflación que antes de la pandemia y advirtió por ahí en su mensaje que los bancos centrales no pueden rescatar bancos insolventes. Miren, lo que está advirtiendo la señora Gopinath, aunque no lo va a decir abiertamente, es que conforme se siga apretando la política monetaria, va a haber instituciones financieras en serios problemas, lo que provocaría nuevos episodios de tensión en los mercados y por eso los bancos centrales tienen que estar atentos. Me parece natural que después de una década de dinero regalado, muchas instituciones y empresas se dejaran llevar por la facilidad del crédito y cayeran en prácticas y posiciones que no serán financieramente viables en un entorno de restricción monetaria. En este siguiente trimestre habrá que estar pendiente a los reportes en las empresas listadas en las bolsas del mundo para ver qué tanto daño financiero comienza a revelarse. Hay que notar que las tasas de interés reales elevadas apenas están comenzando a morder y en los próximos meses del año veremos sus impactos con mayor claridad, por lo que hay que estar atentos y preparados. Continuando con el foro organizado por el Banco Central Europeo, el evento que cerró con un panel con los presidentes de los bancos centrales más grandes del mundo, todos advirtiendo sobre la necesidad de continuar el esfuerzo monetario ante la lentitud en el descenso de la inflación. El mensaje a tener en cuenta es que la lucha contra la inflación no ha terminado, va a ser más larga de lo que muchos han previsto y va a haber pérdidas y caídos en el camino. Entonces es un tema central al que habrá que estar atentos. Para la semana que inicia tendremos mucha información importante. En México comenzamos el lunes con las remesas del mes de mayo, la encuesta de expectativas de Banco de México y el indicador IMEF del mes de junio. El miércoles tendremos las cifras de inversión y de consumo privado interior del mes de abril junto con la confianza del consumidor de junio y la encuesta Citibanamex. El jueves tendremos las minutas de la última decisión de política monetaria de Banxico y el viernes las cifras de inflación de todo el mes de junio. En Estados Unidos tendremos el ISM manufacturero de junio, que habrá que ver si sigue todavía en contracción, trae una caída muy fuerte, y luego el miércoles las minutas de la política monetaria de la Reserva Federal para terminar el viernes
con el siempre importante reporte de empleo ahora del mes de junio. Esta semana tenemos una reflexión dentro de la sección Adam Smith para cubrir temas de economía. ¿Qué me dirían si yo les preguntara cuánto valen las cosas? ¿Qué determina su valor? Mis colegas economistas seguro me responderían con rapidez que es la interacción entre la oferta y la demanda lo que determina el valor de algo, y hay una buena cantidad de teoría y pensamiento detrás de esto, pero al final del día son abstracciones y digamos que no es una respuesta práctica. Para poner un ejemplo, ¿cuánto me dirían que vale esta pelota de golf usada que tengo aquí? Una forma de determinar el valor de algo es ver cuánto nos cuesta conseguirlo. Una pelota de golf nueva cuesta cerca de 100 pesos. Este precio cubre desde los costos de producción de la pelota, su transporte y distribución, hasta la ganancia que deben de llevar productores, distribuidores y vendedores. El precio en este caso refleja los costos para hacer posible que yo consiga esta pelota en algún comercio dedicado a ello. Si yo quisiera vender esta pelota, ¿cuánto obtendría por ella? ¿Qué pasaría si yo quisiera venderla, digamos, en 1,000 pesos? Muy probablemente, pues nadie me la compraría porque pueden obtener otra pelota igual y de hecho nueva por 100 pesos y si está usada, pues debería valer mucho menos. Pero, ¿cuánto me darían si les digo que esta pelota es la que usó justamente Tiger Woods en el putt más memorable que se ha registrado en el Masters de Augusta, ese que parecía imposible y que pueden ver aquí? En ese caso, el valor de la pelota sería, créanme, muy superior a los 1,000 pesos. La pelota es la misma en todo este tiempo, pero lo que ha cambiado es la percepción sobre ella. Si lo piensan un poco, verán que el valor es un tema relativo que depende de lo que otras personas estén dispuestas a pagar. ¿Cuánto vale una casa, un coche, un celular o un bono o un seguro? Al final del día, lo que alguien más esté dispuesto a pagar por ello. Recuerden esto cuando estén tratando de encontrar el valor correcto de algo, como por ejemplo el precio del dólar en México que platicamos la semana pasada. El peso puede estar sobrevaluado bajo diferentes métricas, pero si hay personas que están dispuestas a pagarlo por debajo de su valor teórico, entre comillas, entonces para todo fin práctico, ese es el valor que tiene el día de hoy. Si mañana algo cambia esa percepción, seguramente también cambiará su valor. Antes de terminar, los invito a poner comentarios respecto al programa directamente en YouTube y que me envíen sus comentarios y sugerencias a nuestro correo de contacto que pueden ver aquí, contacto@economiaenbreve.com. A todos mis suscriptores les reitero mi agradecimiento y a los que todavía no lo son, los invito a visitar nuestra página para que se suscriban al programa, estén bien informados para el entorno que viene más hacia adelante y que hoy día es más importante que nunca. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.